Queridos amigos, seguimos compartiendo este camino que, como decíamos, podríamos llamar un camino de discipulado, que es como si cada domingo, en medio de la Eucaristía, nos tomamos un instante para dar cuenta qué es lo que esta palabra nos invita a transitar. Recuerdan que hace una semana recordábamos cómo el amor y la misericordia de Dios siempre van delante nuestro. Y decíamos que si estamos, por ejemplo, en este preciso instante, aquí, todos reunidos y todos compartiendo, es porque el Señor hace también un instante nos perdonó a todos. Nos perdonó a todos de todo. Es como que Dios nos invita, y más que ponernos condiciones, allana todo aquello que no solo los aleja, sino por sobre todas las cosas nos hace sentir a nosotros distantes, nos hace sentir a nosotros alejados. Es como que alguien que quiere verdaderamente que estemos acá, alguien que se alegra de que estemos, alguien que no va a cansarse de invitarnos, de llamar a nuestro corazón, eso que también hace algún tiempo decíamos, de tocar a la puerta, Tal vez el llamado de Dios no es un estruendo, como también lo vimos hace muy poco, ni un estruendo, ni un temblor. El llamado de Dios es como un latido del corazón, ¿no? Como cuando uno toca insistentemente a la puerta. ¿Por qué? Porque lo que está esperando Dios, pues Dios sabe que el picaporte, la puerta de nuestro corazón tiene picaporte de un solo lado, que es del de adentro. Dios no es como alguien que puede abrir de afuera y ahí no, porque entonces estaría violentando nuestra libertad. Lo que Dios quiere es que le abramos la puerta. Y una vez que le abrimos la puerta, sentimos esa brisa y esa presencia que nos renueva, que nos libera, que nos perdona, que nos da de vuelta un lugar. Y por eso también hemos ido compartiendo, y volvemos a hacerlo hoy, esta parábola. Yo creo que la interpretación y la clave de esto, tanto de lo que vimos la semana pasada, respecto del 70 veces 7, cuanto lo que hoy nos invita a pensar esta parábola de los jornaleros de la última hora, es esto que terminaba la lectura del profeta Isaías. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos los caminos y los pensamientos de ustedes. Dice, sobrepasan. Es como que la mirada de Dios es una mirada muchísimo más amplia. La nuestra a veces es una mirada casi microscópica. Microscópica, miramos el detalle, la mancha de salsa en el mantel, y uno lo mira y el mantel está blanco y está inmaculado, pero tiene la mancha de salsa. ¿Y por qué la mancha de salsa? Y ahí entonces nos detenemos y lo único que vemos es la mancha. Ahí dice Dios, mis caminos sobrepasan, es como una lente que se abre y nos da cuenta de todo
de todo un panorama, de todo un escenario, de todo lo que hay alrededor. Y por eso hoy esta parábola empieza con una imagen que es la plaza del mercado. La plaza del mercado. En la época de Jesús, la plaza del mercado era como hoy también muchas veces en las plazas donde se hacían las contrataciones, donde se hacían las ventas. Y eso es como la imagen de la plaza de la vida. A veces uno está ahí esperando que alguien le dé sentido a nuestra vida. A veces no solo es la plaza, sino es la calle, como recordamos también aquel verso famoso de Joaquín Sabina en la calle Melancolía. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la Alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. Bueno, justamente a medida que oscurece en la plaza, en la calle, en la vida, la angustia aumenta y la decepción es como que gana terreno. ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué no le importo a nadie? ¿Por qué no tengo nada que hacer? Entonces, justamente también es verdad que estar expuesto en el mercado, en la calle, en la vida, como bien sabemos, conlleva el riesgo de ser explotados, de ser ofendidos, de ser engañados. Quienes a veces nos contratan, entre comillas, solo tienen intención de gestionar y de manipular nuestra vida. Entonces, en el mercado de la vida, muchas veces nos subestimamos o ocultamos la verdad para que no nos compren. En el mercado tratamos de servir a nuestros propios intereses, de ganar lo que se pueda, y esta es la amarga verdad de por qué tantas veces nuestras relaciones funcionan como funcionan. Y a veces hasta diría más, que a pesar de las rebajas, a pesar del tiempo de descuento, no encontramos a nadie que se fije en nosotros. Entonces, justamente es cierto que a veces es como que nos quedamos en la plaza o en la calle de la melancolía sin haber sido elegidos, o porque llegamos tarde, o porque tal vez la vida nos llevó a otra parte, o porque tuvieron coraje, no tuvimos coraje. Por eso, en esta parábola que cuenta Jesús, las razones de esto quedan como deliberadamente misteriosas. Esto también implica que todos podemos tener una razón para habernos quedado ahí, como en pausa, como sin ser llamados. Pero lo que justamente decía y lo que cambia, lo que hace de todo esto buena noticia, y de eso se trata el Evangelio, es que hay alguien que tiene un comportamiento que no se ajusta a nuestra mirada, a nuestros comportamientos, a nuestros caminos. Y ahí justamente vuelve el profeta Isaías, vuelve esa clave de interpretación, sino que subvierte las expectativas. ¿Por qué? Porque no piensa en el beneficio propio, sino que piensa en la vida de todos aquellos que está llamando. Piensa en ellos. Y por eso dice, empieza de madrugada
y termina al caer la tarde, una, otra vez, como diciendo, bueno, si cae la tarde, ¿para qué voy a llamar? Me va a costar lo mismo, voy a tener que pagarle el jornal completo, Y entonces, justamente desde ahí, cada uno de nosotros está llamado a sentir, a sentir cómo sea el momento de nuestra vida, de nuestro día, de nuestro tiempo que sea, hay alguien que va a seguir llamando, hay alguien que va a seguir buscando. Y ese alguien que va a seguir llamando y que va a seguir buscando quiere que nos integremos a una realidad que, insisto, no es la de el mérito, que puede servir para algunas cosas, pero en estas cuestiones no. En estas cuestiones no, porque si no estaríamos desdibujando al Dios de Jesucristo. No estaríamos reconociendo que ese Dios que comienza, por así decirlo, en el comienzo de la parábola, que comienza como propietario, porque tiene toda la actitud del propietario, un propietario que también sale él mismo, no manda a nadie. Sale él mismo, no manda a nadie. Cuando Dios nos llama a él mismo, no manda a nadie. Y desde ahí ese propietario deviene al final en la parábola como padre, como padre. Y quiere que todos se sientan hermanos. Pero ahí viene la paradoja, que aquellos que fueron llamados como jornaleros, pero en realidad fueron llamados a ser parte de una realidad mucho más grande y mucho más amplia, como decíamos al principio, que conllevara toda la escena y no el detalle o la mancha, se sostienen como enemigos, se sostienen justamente como algo que es un problema, porque siguen mirándose como rivales, siguen mirándose como rivales. Por eso, cuando en la historia el propietario le dice a aquel que refunfuña, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Ahí aparece una característica que también nos define como sociedad, ¿no? Que es la envidia. Hay algo de envidia también detrás de esa especie de búsqueda de justicia. La envidia, decían los clásicos, en esa capacidad de síntesis que tenían y la capacidad de síntesis que también tiene el idioma latín, ¿no? Decía, envidia es tristitia de bonus alterius. Esto significa la tristeza por el bien ajeno. Cuando nosotros nos ponemos mal porque al otro le va bien, es envidia. Y Dios justamente lo que quiere es que podamos reconocer cómo cada uno de nosotros está llamado a formar parte de eso. Entonces, justamente desde ahí, decía Don Milani, que era un sacerdote italiano muy famoso, con un trabajo de escuelas notables, dice, no hay peor injusticia que dar a partes iguales a partes desiguales. Entonces, desde ahí, Dios justamente nos quiere, nos llama, nos mira en la totalidad y nos invita a reconocer que la mejor paga, no la que hacen nuestras aritméticas, sino la que hace el corazón y la fe, es ser parte de una
realidad de una comunidad, de un pueblo que peregrina a su encuentro.